Por décadas, Iris Chacón fue mucho más que una simple artista. Fue una fuerza cultural arrolladora. Como símbolo de sensualidad latina y creadora multifacética, desmanteló clichés y desafió las expectativas de su era. Conocida como la vedette de América, dominó los escenarios con un estilo inigualable, cautivando a millones con su figura, su carisma y su inmensa seguridad. Pero, ¿qué sucedió con ella cuando las luces se apagaron? Hoy, cercana a los 80 años, su historia toma un rumbo que pocos anticipaban. Permanece con nosotros mientras exploramos su ascenso, sus momentos de opulencia y la agridulce realidad detrás de su legado. La pionera que transformó el espectáculo latino nacida en 1950 en el modesto poblado puertorriqueño de Puerto Nuevo, Iris Belia Chacón Tapia, se convertiría en una de las artistas más revolucionarias del siglo XX. Su camino, desde una niñez humilde y de profundas convicciones religiosas hasta el estrellato mundial, fue extraordinario. Iris no fue solo una intérprete, fue una potencia cultural, una rompedora de esquemas y una precursora del entretenimiento latino, en una época en la que de las mujeres, especialmente las latinas, se esperaba discreción y recato. Siendo aún muy joven, su familia se trasladó a la vibrante ciudad de Nueva York. Fue en ese dinámico ambiente cultural donde Chacón pisó por primera vez un escenario, presentándose como cantante y bailarina en locales nocturnos. Aunque inexperta, su presencia escénica y su confianza cautivaban al público. Poco después, logró su primera aparición televisiva en un programa de variedades en español. Esta exposición inicial marcaría el comienzo de una de las trayectorias más icónicas y transformadoras de Puerto Rico. Para 1969, Iris ya dejaba huella en la isla. Siendo todavía adolescente, trabajaba como corista en Telemundo y rápidamente sobresalió por su talento. Su entonces esposo, el productor televisivo, Eli Ortiz, fue fundamental para impulsarla al reconocimiento nacional. Juntos, idearon lo que sería el Show de Iris Chacón, un programa de variedades que no solo revolucionó su vida, sino que redefinió el concepto mismo de la televisión de entretenimiento en América Latina. El programa, que se estrenó en 1973, era algo inédito para la audiencia. Combinaba entrevistas a celebridades, números musicales y deslumbrantes coreografías que resaltaban la figura curvilínea de Chacón y su carisma audaz. Pero no era solo el espectáculo lo que atraía a la gente, era la propia Iris. Con sus tacones altos, atuendos ceñidos y bailes energéticos, desafiaba las normas de feminidad y decoro en una era conservadora. Su sensualidad, sin reservas, la convirtió en un ícono sexual, y su presencia escénica la transformó en un referente para generaciones de mujeres latinas. Pero el éxito tuvo su costo. Durante los años 70, mientras Chacón dominaba la pantalla y llenaba teatros en toda América Latina, también enfrentó severas críticas, especialmente de líderes religiosos y sectores conservadores. En Puerto Rico, la Iglesia Católica la censuró abiertamente, calificando sus vestuarios osados y coreografías sensuales de inmorales. Algunos la tildaban de escandalosa, argumentando que corrompía los valores tradicionales y faltaba al respeto. Los titulares proclamaban que bailaba con ropa translúcida y sobrepasaba los límites de lo aceptable para una mujer en la esfera pública. Sin embargo, Chacón, siempre valiente, nunca permitió que esas críticas la definieran. En entrevistas posteriores, desmintió las acusaciones y reveló la verdad detrás de su imagen. Usaba 3 pantimedias color piel y encima unas de red, aclaró, enfatizando que nunca se expuso realmente. Su osadía no buscaba provocar, sino apropiarse de su cuerpo y su imagen de una manera que pocas mujeres se atrevían en ese momento. La controversia solo incrementó su notoriedad. A finales de los años 70 y principios de los 80, Chacón era un fenómeno global. Realizó giras por América Latina, Estados Unidos, Europa e incluso Japón.
Su programa fue distribuido internacionalmente y sus canciones, en particular éxitos como Caramelo Chocolate, alcanzaron las primeras posiciones. Protagonizó telenovelas como Yo sé que mentía, apareció en 2 películas y fue una invitada, frecuente en programas estadounidenses. Una de sus apariciones más memorables fue en The David Letterman Show, donde Letterman, en tono de broma, la llamó la Dolly Parton y Lonnie Anderson de Puerto Rico, e incluso simuló proponerle matrimonio. Pero, quizás el momento que la inmortalizó en la cultura pop no provino de una actuación, sino de un comercial. En 1982, Chacón protagonizó una publicidad para el refrigerante automotriz de Amali Oil. El anuncio jugaba con un doble sentido entre la palabra inglesa coolant y la española culón. El comercial, una mezcla de humor y sensualidad, se volvió viral antes de que existiera el concepto de viralidad. Fue tal su impacto que The Wall Street Journal le dedicó una portada en junio de 1983, titulada Una corista reina solo como diosa sexual en la TV puertorriqueña. Hoy es considerado uno de los anuncios más emblemáticos de la historia televisiva boricua, símbolo de una era en transformación. A pesar de su colosal éxito, penetrar el mercado angloparlante resultó difícil. Para 1984, Chacón había alcanzado la cúspide de su fama. Su programa empezó a perder audiencia y aunque se mantuvo en sindicación hasta finales de los 80, su presencia televisiva disminuyó. En 1985, el show de Iris Chacón terminó oficialmente, cerrando un capítulo explosivo en la historia de la televisión latina. Aún así, no fue olvidada. Entre 1984 y los 90, apareció en numerosos programas de entrevistas en Estados Unidos, como America on Stage, The John Rivers Show, The Merv Griffin Show y Geraldo. Griffin la apodó La respuesta a ¿Dónde está la carne?, en referencia a un popular anuncio de Wendy's. Aunque nunca conquistó por completo el mercado anglo, dejó su marca. En el mundo hispanohablante, siguió vigente. Apareció en programas icónicos como Siempre en Domingo, Mala Noche No, Anabel y Al ritmo de la noche, producidos por Televisa. Incluso creó sus propios dramas musicales como Chacón y Chacón, inspirados en su vida y con sus coreografías y música distintivas. Su estatus de icono cultural permaneció intacto. En la década de 2020, el interés por las figuras clásicas de Puerto Rico resurgió. El cantante Bad Bunny la mencionó en su éxito Zafaera, recordándole a una nueva generación su legado. Para muchos, Chacón es la OG de la fama boricua, abriendo camino para artistas como Jennifer López e Ivy Queen, permitiéndoles abrazar su sensualidad y poder sin pedir permiso. Aunque ya no se presenta con frecuencia, su impacto perdura. Es un símbolo vivo en la cultura puertorriqueña, celebrada por su espíritu pionero, su rebeldía y su autenticidad. Ha vivido una vida colmada de glamour y controversia, de éxito deslumbrante y resiliencia silenciosa. Desde sus inicios bailando en clubes de Nueva York hasta convertirse en un símbolo sexual y un nombre familiar en toda América Latina, el trayecto de Iris Chacón es una historia de audaz desafío, transformación cultural e influencia duradera. Su historia no se limita a la fama, sino a una mujer que se atrevió a definirse en sus propios términos en una época que insistía en oponerse. Y quizás eso es lo que hace a Iris Chacón eterna, un romance bajo los focos para millones. Iris Chacón es el icono supremo de la sensualidad y la autoconfianza, la vedette de América, la bomba de Puerto Rico. Pero detrás de los deslumbrantes atuendos, las actuaciones electrizantes y el magnetismo carismático, había una mujer que vivió una historia de amor compleja, apasionada y en ocasiones dolorosa. Su vida personal, especialmente su relación con el músico puertorriqueño Juno Farría, se extendió por más de 4 décadas y se convirtió en un pilar de su identidad. Una relación celebrada, pero también profundamente puesta a prueba por el paso del tiempo, la fama y los inevitables cambios de la vida.
Iris conoció a Juno en 1973 durante una presentación en Nueva York. En ese entonces, él era su director musical. No fue amor a primera vista. La vida los llevó por senderos distintos, pero se reencontraron en 1977 y desde entonces fueron inseparables. Ese mismo año se casaron y comenzaron a construir no solo una vida juntos, sino también un imperio artístico compartido. Juno no fue solo su pareja sentimental, sino también su socio profesional. La acompañó en los años más explosivos de su carrera mientras ella alcanzaba la fama internacional con El Show de Iris Chacón. Su relación parecía un caso de éxito poco común en el mundo del espectáculo, basada en la admiración mutua y la colaboración. Juntos tuvieron una hija, Katiria, quien más tarde se convirtió en una respetada abogada. Pero como muchas relaciones prolongadas vividas bajo el ojo público, eventualmente empezaron a aparecer las fisuras. En 2017, después de 40 años de matrimonio, Iris Chacón confirmó los rumores. Ella y Juno se habían separado. La noticia sorprendió a sus seguidores. Para el público, eran una pareja duradera, un ideal romántico. Pero en privado, Iris admitió que la ruptura emocional había comenzado meses antes, alrededor de la Navidad del año anterior. En una entrevista con El Nuevo Día, uno de los principales periódicos de Puerto Rico, reveló que la separación emocional ya había empezado antes de aceptar su papel en la obra Malas. Quise hacer este proyecto porque estaba trabajando con grandes profesionales y no quería fallar. Además, estaba en pleno proceso de que Juno se fuera del hogar, confesó, con una mezcla de honestidad y dolor en la voz. No fue un gran incidente lo que acabó con el matrimonio. Fue la acumulación de pequeñas tensiones no resueltas. Eran cositas, pequeños detalles que se fueron sumando y no pudimos resolverlos, explicó. Así que estamos tomándonos este tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión final sobre el divorcio. Su hija Katiria apoyó su decisión, pero también les pidió que reflexionaran con cuidado. Para Iris, lo más difícil no era solo la ruptura en sí, era el impacto que tendría en su familia y en sus fans. Personas que por años vieron su unión como símbolo de amor duradero. A pesar de la tristeza, Iris expresó esperanza en que su separación pudiera ser pacífica. Un cierre respetuoso de un capítulo que les trajo tanta alegría y crecimiento. Hay cosas que ya no están bien, reconoció, pero también manifestó su deseo de honrar los 40 años que compartieron. Tiempo después, en una entrevista que se volvió famosa en el programa dominicano Noche de Luz, Iris fue aún más profunda. Describió cómo su matrimonio, alguna vez lleno de pasión y complicidad, con el tiempo se había vuelto algo transaccional. Nuestra relación se convirtió más bien en un negocio, explicó. Éramos dos artistas y se volvió, ok, esto, entra, esto sale, compramos esto, producimos aquello. Ese tipo de dinámica, dijo, fue matando poco a poco la pasión. Cuando solo te enfocas en las finanzas, olvidas la alegría, el romance, la risa. Todo eso se va apagando. Fue una confesión cruda y poco común de alguien que muchas veces parecía más grande que la vida. Aún así, Iris fue clara. El amor nunca desapareció por completo. Se transformó. El amor no muere, dijo. Solo cambia de forma. Nos volvimos más como amigos, como hermanos, compañeros de trabajo, no de pasión. Fue un contraste impactante con la publicación romántica que había compartido en redes sociales unos meses antes, celebrando lo que hubiera sido su aniversario número 46. Hoy celebramos una vida de alegrías, tristezas y éxito, escribió en ese momento. Nos conocimos en 1973, tomamos caminos distintos y nos reencontramos en 1977 hasta hoy. Gracias Katiria y Luismi por entender. Gracias a nuestros fans y familia, cuyas oraciones nos ayudaron a seguir creyendo en el amor.
La publicación, acompañada por una tierna foto de la pareja besándose, había dado esperanza a muchos de que su amor seguía vivo. Pero como aclaró después Iris, incluso los lazos más fuertes pueden evolucionar y a veces disolverse. Su comunicado oficial sobre la separación la describió como mutua, pacífica y basada en el deseo de reflexionar y avanzar con dignidad. Seguimos conectados profesionalmente, afirmaron, y queremos dar este paso con gracia y respeto mutuo. Años. Más tarde, en un momento que sorprendió a muchos, Iris insinuó que habían intentado reconciliarse. Durante la promoción de la obra en Chismas, donde compartía escenario con su eterna rival y amiga, Chaitín Goico, le dijo a un reportero: «Hubo cosas que realmente fueron la piedra en el camino, pero hablamos y estamos viendo si es posible seguir adelante. Empezar de nuevo con otra persona sería como volver a la escuela. Veremos qué pasa». A pesar de ese intento de reconciliación, las heridas de la separación seguían visibles. Más adelante, Iris se sinceró sobre el impacto emocional que le dejó la ruptura. «Me siento triste y dolida por muchas cosas», confesó a primera hora. «Pero siempre he tenido que tomar decisiones difíciles en momentos difíciles, y he caminado esos caminos con la frente en alto. Esta es solo una situación más que voy a manejar lo mejor que pueda con el profesionalismo que me define». También dejó claro que la decisión de separarse fue un acto de autopreservación por su bienestar físico y mental. «Hay cosas que no se pueden guardar para siempre. No se trata de ser feliz o estar triste, se trata de ser honesta contigo misma». El vínculo que forjó el entretenimiento. Latino antes de Juno, Iris Chacón tuvo otra relación significativa con el productor y comediante Elí Ortiz. Su unión fue tan dinámica como frágil. Ortiz, ya una figura influyente en el mundo del entretenimiento puertorriqueño, jugó un papel clave en la gestión de la carrera de Iris, pero a medida que la fama crecía y las tensiones se cocinaban bajo la superficie, empezaron a aparecer las fisuras. Su matrimonio duró 6 años, desde 1969 hasta su divorcio en 1975. Para Iris fue una separación profundamente emocional. Aunque rara vez se detenía a hablar del pasado, una vez reflexionó: «Me fui no derrotada, sino con dignidad». Poco después de su divorcio con Iris, Elí Ortiz encontró el amor nuevamente, esta vez con una joven cantante y actriz dominicana en ascenso llamada Charitín Goico. Su química fue inmediata y para 1978 ya estaban casados en una ceremonia altamente publicitada que acaparó la atención en ambas islas. Pero su relación no solo llenó titulares, definió una era. Juntos, Elí y Charitín construyeron un imperio del entretenimiento, criaron a 3 hijos, incluido el actor Shal Ortiz, y colaboraron en programas de televisión que la llevaron a la fama internacional. Para muchos observadores, parecía que Charitín había entrado en una vida que Iris acababa de dejar. La superposición era innegable. Ambas mujeres habían estado casadas con el mismo hombre. Ambas eran iconos del mundo del espectáculo. Ambas eran vistas como las primeras damas de la televisión puertorriqueña por derecho propio y, naturalmente, comenzaron a surgir rumores de rivalidad. Esa rivalidad no solo se susurraba en los tabloides, se convirtió en parte del folclore de la cultura pop. Cuando ambas coprotagonizaron la telenovela puertorriqueña Escándalo en 1986, junto a Andrés García, la tensión en pantalla reflejaba lo que muchos asumían que aún estaba sin resolver fuera de cámaras. Iris había sido la primera esposa. Charitín, el amor duradero. La energía entre ellas era eléctrica. Como dijo una vez Charitín, la verdadera novela era la que estaba fuera de cámara. Pero con el tiempo, las heridas se suavizaron. El paso de las décadas, combinado con escenarios profesionales compartidos y una madurez pública, trajo un giro sorprendente a la saga. En 2023, los fans quedaron atónitos
cuando apareció en redes sociales una fotografía de Iris Chacón y Chaitín Goico sonriendo juntas, hombro con hombro, acompañadas por la hija de Charitín, Sharina Ortiz. El pie de foto decía: "Esta foto está rompiendo el internet". Y así fue. Era más que una imagen, era un cierre silencioso. La rivalidad que una vez dominó titulares se había transformado en algo más profundo: respeto mutuo. Aún así, las historias emocionales que cada mujer llevaba consigo no se borraban fácilmente. Para Iris, la ruptura con Eli fue seguida por una resiliencia tranquila. Eventualmente encontró una relación duradera con Juno Farría, con quien comparte una hija. A sus 80 años, Iris declaró con orgullo: "No le tengo miedo a estar sola. Ahora mismo me siento feliz y en paz". Sus palabras reflejaban la fortaleza de alguien que ha vivido, ha perdido y ha aprendido a sostenerse en sus propios términos. Para Charitín, el camino fue más turbulento. Su matrimonio de décadas con Eli estuvo lleno de triunfos públicos y luchas privadas. En su autobiografía, El tiempo pasa, pero yo no, Charitín se sinceró sobre la oscuridad detrás del brillo de los reflectores. Reveló que vivió violencia doméstica durante su infancia, que enfrentó una profunda soledad durante la pandemia del COVID-19 y que sufrió una dolorosa década cuidando a Eli mientras él sucumbía al Alzheimer. Cada día traía un tipo distinto de dolor, confesó. Él ya no sabía quién era yo. Eli falleció en 2016 y con él, Charitín no solo perdió a un esposo, sino también a un representante, a un socio y al arquitecto de su carrera. Él lo era todo, dijo. Mi esposo, mi figura paterna, mi mentor, el padre de mis hijos. Tuve que aprender a echar gasolina, a vivir sola. Después de 46 años juntos, me quedé sola. Su dolor se agravó con el aislamiento de la pandemia. Con sus hijos viviendo a kilómetros de distancia, Charitín pasó largos periodos en soledad. Describía sus días como si estuviera en una isla desierta, atormentada por recuerdos y silencios, demasiado pesados para soportar. Y sin embargo, como siempre lo hizo, volvió a levantarse, regresó a la televisión, participó en concursos de talento y compartió su historia de vida para inspirar a otros. Curiosamente, a medida que Iris y Charitín envejecían, sus caminos siguieron cruzándose, no en batalla, sino en colaboración. Coprotagonizaron producciones teatrales como en Chismas y Malas, aceptando roles que las obligaban a compartir el escenario y, lo más importante, sus historias. La atención que una vez las definió, poco a poco dio paso a la solidaridad. Nunca pensé que llegaría el día, escribió un fan cuando se publicó la ahora icónica foto. Y sin embargo, allí estaban dos mujeres, antes rivales, ahora compañeras de legado. El legado de Eli Ortiz, por su parte, sigue vivo a través de sus hijos, sus producciones y la forma en que ayudó a moldear las carreras de ambas. Su papel en la industria del entretenimiento latino sigue siendo indiscutible, al igual que la huella emocional que dejó en dos de las mujeres más destacadas de ese mundo. Al final, la historia de Iris, Eli y Charitín no es de traición ni de amargura, es una historia de evolución. De amantes a exes, de rivales a colaboradoras, su recorrido refleja algo profundamente humano: la capacidad de crecer, perdonar y redefinir los vínculos con el paso del tiempo. Como lo expresó bellamente Charitín: "El tiempo pasa, pero yo no". Y al parecer, tampoco lo hace el impacto de este poderoso triángulo. Tres vidas unidas para siempre por el amor, la fama y las lecciones del corazón. Iris Chacón no fue solo una bailarina, fue un terremoto cultural. En una época en la que se esperaba que las mujeres latinas guardaran silencio, ella se movió, habló y se adueñó del escenario. Rompió estereotipos y redefinió lo que significaba ser una mujer bajo los reflectores. Hoy, incluso cercana a los 80 años, su legado como icono valiente y sin disculpas sigue vivo.
inspiró a generaciones a abrazar sus cuerpos, sus voces y su poder. Si la historia de Iris Chacón te inspiró, dale me gusta, comparte y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Iris Chacón fue adelantada a su época o simplemente imparable?